Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 39 en adelante leemos: Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. En estos momentos en que el Señor se encuentra ya casi en las postrimerías de su vida terrenal, en el momento de afrontar lo que vendría a ser esa tribulación, digámoslo para él, ese martirio, todo esto empezó, esa pasión, ese dolor, esa aflicción, empezó antes de que se hiciera realidad, porque él sabía lo que le esperaba y estaba angustiado. Y él le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Mateo dice que él vino 3 veces a buscar a sus discípulos y los halló durmiendo, y que él regresaba al lugar donde estaba a orar las mismas palabras, a repetir la misma oración: si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuánto tiempo estuvo en oración Jesús? Los que saben, los estudiosos de la Biblia dicen que 3 horas, porque él le dice a los discípulos: ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y fue por 3 veces que él vino. Y dice que él sudaba y su sudor eran fuertes o gruesas gotas de sangre. Alguien que analizó este pasaje de la Biblia decía que la angustia puede hacer provocar esas cosas, y traía como ejemplo a un hombre que había sido sentenciado a muerte. Él le dijeron que al otro día, muy temprano, lo iban a sentar en la silla eléctrica para morir. Y cuando fueron a verlo la mañana siguiente, él había envejecido por lo menos unos 20 a 25 años, en una sola noche. Su cabello estaba blanco, porque la angustia de saber que iba a morir le lleva a esto. Y aquí nos demuestra lo que dice la palabra del Señor, que el Señor Jesús fue probado en todas las cosas, pero nunca cometió pecado, que fue tan humano como nosotros y también tuvo miedo, tuvo temor de lo que iba a venir sobre él. En ese momento, él le pide al Padre que todo eso pase, pero está dispuesto a llevar a cabo la empresa que el Padre le había encomendado, y era morir por la humanidad. Cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos que oren para que no entren en tentación, porque la carne es débil, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y a nosotros la carne nos lleva a cometer muchos errores, muchas fallas, aunque siempre nos esforzamos porque nuestro espíritu esté listo para servirle al Señor en lo que sea. Por eso, querido hermano, es el momento de orar, porque no sabemos verdaderamente el rapto en qué momento pueda suceder.
Pero qué triste sería oír ese conflicto tan tremendo que va a haber, que mucha gente desapareció, que los bebés desaparecieron, y nosotros, conociendo la verdad de todo, no ir en el rapto, sino quedarnos aquí, porque no hemos orado, porque no hemos tenido esa comunión completa con el Señor a través de la lectura y de la oración. Que Dios nos dé un día lleno de bendición